olvido o problemas de memoria, ¿sí? La memoria es un poco la facultad del intelecto por el medio de la cual uno retiene y recuerda lo pasado, y esto obviamente nos permite aprender cosas nuevas permanentemente, nos permite modificar nuestro funcionamiento, nuestro comportamiento de todos los días y planificar y ordenar a futuro. Como les decía, muchas de las consultas pasan por acá, ¿sí? ¿Qué venía yo a buscar acá? Y no me acuerdo qué era lo que yo venía a buscar, tengo que volver al lugar de donde salí, fui de la cocina hasta el dormitorio, cuando llegué al dormitorio no me acordaba que venía a buscar. Esa es una de las típicas preguntas que nos hacen en la consulta. ¿Dónde dejé las llaves? No me acuerdo dónde dejé el celular, etcétera, etcétera. Esa es otra bastante frecuente. O cuando alguien le dice, bueno, nunca me contaste eso, ¿por qué no me contaste esto? Ese también es otra de los problemas que muchas veces se suscitan. O, que es bastante también frecuente, no me puedo acordar cómo se llamaba ese actor, que lo conozco tanto y que es tan conocido, que ganó tantos Oscars y no me puedo acordar. Bueno, por empezar, todas estas me pasan también a mí, ¿sí? La gran mayoría de estas cosas tiene que ver más con olvidos que con verdaderos problemas de memoria, ¿sí? No todos son problemas de memoria, algunas sí, vamos a ver alguna cuestión un poquito más detallada, pero fundamentalmente tiene que ver con esto. Todo esto complejo que ustedes ven acá es más o menos cómo se divide la memoria, ¿sí? No hay una sola memoria, son muchas, están interrelacionadas, tienen que ver esto más que nada con la clasificación, pero yo siempre digo el mismo chiste, pero la verdad por algo se le llaman la memoria. Es mujer, bien compleja, bien intrincada. Muy machista, es eso, muy machista. Las afecciones de la memoria, fundamentalmente, uno tiene que tener en cuenta dos o tres cosas. Las más importantes, si tiene una causa que se puede revertir, tratar de averiguar cuáles son esas causas para tratar de mejorar y volver al funcionamiento actual, y después otras causas que son irreversibles y que esas obviamente son más complejas y hay que tener otro tipo de parámetros, otro tipo de perspectivas. Muchas de las causas reversibles, como les decía, que son por ahí las que uno tiene que prestarle mucha atención, son cuestiones de todos los días. La más típica, le diría, es el estrés, ¿sí? Todos los que vivimos en la gran ciudad, la verdad que sufrimos de una u otra manera de bastante estrés. No quiere decir que la gente del campo no sufra estrés, porque lo sufren también, pero digamos es mucho más típico de las grandes ciudades, ¿sí? Los estados de ánimo también tienen mucho que ver con el tema de los olvidos. Tienen que ver con depresiones, trastornos del ánimo fundamentalmente, pero también con otros episodios o con otras cuestiones como son las manías, etc. Muchas veces somos nosotros los médicos los que ayudamos a que la gente tenga problemas de memoria, con algunos medicamentos que solemos dar para mejorar otras cosas, pero también que uno tiene que tenerlas en cuenta porque a veces pueden empeorar, ¿sí? Desde anticonvulsivantes, desde medicaciones para dormir, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver que no son de los mejores. Obviamente que si tiene una indicación formal hay que usarlo y es bueno que se use. Otras causas son muchas veces accidentes, traumatismo del cráneo, accidentes cerebrovasculares, y eso puede generar un problema que muchas veces puede ser irreversible, pero también tenemos varios motivos, digamos, para alentar a que se recuperen, ¿sí? Con las rehabilitaciones, con entrenamientos, con tratamientos específicos, eso también puede mejorar. Causas metabólicas, algunas infecciones también pueden generar, o algunos temas específicos como puede ser la hidrocefalia, que es una pseudodemencia que la podemos tratar con una cirugía y eso mejorar. Como les decía también, es normal y sano olvidar, ¿sí? El famoso relato de Funes el Memorioso, que no podía vivir el presente porque tenía tantos recuerdos en su cabeza que no lo permitía pensar, digamos, lo que estaba haciendo ahora. Y la verdad es que el cerebro gasta energía activamente para tratar de sacar de la cabeza lo que en realidad le sobra o que piensa que le ocupa lugar, y se desembaraza de eso con el tema de los olvidos. O sea que también es sano olvidarse, no es que es bueno acordarse de todo. También hay que entender que todo tiene un límite y memorizar todo tampoco es posible. Uno no puede recordar todo y con todos los detalles, ¿sí? Que el cerebro
digamos, involuntariamente digamos involuntariamente para nosotros, selecciona la información que parece importante, ¿sí? Es decir, probablemente para ustedes pueda ser importante lo que yo estoy diciendo, para mí habitualmente no, pero bueno, es una cosa secundaria, pero es muy probable que para ustedes no es, y para mí tampoco, importante recordar qué color es mi camisa. La verdad que tiene muy poco significado. Entonces su cerebro seguramente rápidamente se olvidará de ese detalle porque realmente no tiene ningún tipo de relevancia, ¿sí? Yo les voy a poner un desafío ahora, pero quiero que me presten mucha atención, ¿sí? Es importante primero porque pongo esto, porque quiero que pierdan un poco el desenfado, la timidez, etcétera, etcétera, y que me respondan no cuando ustedes lo quieran, sino cuando yo lo señale, con la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin miedo a equivocarse porque a ninguno le voy a poner nota. Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan con un número. Con un número, ¿sí? A esa pregunta. Si se equivocan, no se preocupen, pero me responden con un número. No quiero a nadie comentando entre uno con otro. Voy a estar mirando a todos. ¿Está claro, no? ¿Vamos con la pregunta? Sí. Muy bien. ¿Cuántas parejas de animales le pidió Dios a Moisés para que llevaran su arca y salvarlos del diluvio universal? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántas? Una de cada especie. ¿Usted? Una de cada especie. ¿Usted? No sé. ¿Usted? Sí, una de cada especie. ¿Usted? Una de cada especie. ¿El doctor Seblever? No estaba en ese. Bueno, yo tampoco. ¿Usted? Estaba en esa época. ¿Alguna? No importa. ¿Cuántas? Tres. Tres. No, una sola especie. Una Bueno. pareja de cada especie. Muy bien. El 60% responde a algún número tal cual hicieron ustedes, ¿sí? Pero en realidad esa no es la respuesta correcta. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta correcta? No era Moisés. Que no lo sabemos. Bien. Permítame. Muy bien. Esa es la idea. Yo puedo poner distractores también para hacérselo más complicado. En realidad no le puse ninguno. Vamos a volver para atrás. ¿Por qué hice? Le puse Moisés cuando todos sabemos, aunque no estuvimos ahí como el doctor Seblever, que era Noé el que hizo el arca. ¿Qué estoy jugando yo con ustedes? En la atención, porque les puse tanta presión previamente para que se distraigan. Esto es lo que nos pasa en la vida diaria, todos los días, ¿sí? No estoy buscando nada demasiado rebuscado, pero la verdad es que lo que nos pasa todos los días, si nos apuran, nos distraen, qué sé yo, cometemos errores, por ejemplo, de esto, ¿sí? Que el arca no era de Moisés, sino de Noé, como todos más o menos sabemos. Bueno, entonces otra respuesta era 0 en realidad. Pero bueno, es un ejemplo de cómo funciona la atención y cómo fácilmente nos distraemos o no prestamos atención a todo en concreto. Cuando hablamos de problemas demenciales, hablamos de problemas mucho más serios, ahí sí estamos hablando de un compromiso de las funciones cognitivas, muchas veces es la memoria, pero en realidad también tiene que ver con otras funciones que comprometen de suficiente magnitud el funcionamiento como para alterar lo que son las actividades de todos los días, el trabajo, cocinar, hacer cosas en casa, etcétera, etcétera, ir de compras. El nombre de Alzheimer en realidad viene un poco por la descripción que hace Albert Alzheimer de lo que es la anatomía patológica, y es un poco en lo que se basa actualmente la patología esta, que lo más característico son las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares. En esa época Alzheimer lo describe como una enfermedad peculiar y poco conocida. Actualmente la cosa es otra, ¿sí? Es bastante frecuente y bastante conocida. No quiero detenerme tanto en este, sí me gusta por ahí un poco mostrar esto que, digamos, en datos de Estados Unidos, pero con todo lo que es prevención, digamos, uno puede bajar muchísimo, digamos, otro tipo de muertes por otro tipo de enfermedades, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, el HIV, el SIDA, digamos, ataque cardíaco, cáncer de próstata, cáncer de mama, mientras que el Alzheimer subió un 46%. Es decir, esto nos dice que lo principal, si bien conocemos muchos cuáles son las causas, todavía no tenemos una cura para esta enfermedad, y
digamos, el principal factor de riesgo para tener un problema de este tipo es la edad, ¿sí? Cumplir años es lo que nos hace tener mayor riesgo de tener esta patología. Después hay otro tema que es un poco lo que va a hablar el doctor Martinetto, que es la genética. Pero en realidad la genética, tal cual lo vemos en este tipo de películas, en realidad es un porcentaje menor. Lo que habitualmente nos pasa, los que habitualmente tienen esta patología, generalmente tienen lo que se llama el Alzheimer esporádico, ¿sí? Pero bueno, pacientes jóvenes, personas jóvenes, tienen alguna mutación muchas veces que tienen algún cromosoma y que tienen que ver con, digamos, con un Alzheimer bastante característico. Sabemos que hay otros genes también implicados, pero digamos, fundamentalmente sobre eso todavía no tenemos tratamiento. Entonces vamos a centrarnos un poco en qué podemos hacer para tratar de prevenir tener enfermedad de Alzheimer, pero también otro tipo de enfermedades que ayudan bastante a comprometer el cerebro, como el resto del organismo. Hablamos de control de la presión arterial, ¿sí? Fundamental. Hablamos de control de la obesidad, del sedentarismo, que generalmente van bastante de la mano, uno aumenta de peso por hacer poca actividad física o comer demasiado. El colesterol alto, que es un factor de riesgo, la diabetes, el tabaco y poco la educación. La educación en realidad no es que nos previene que tengamos esta enfermedad, porque si no, todos los que estudiamos a nivel universitario estaríamos sanitos y no tendríamos ningún tipo de problema, pero la verdad es que no es así. La educación lo que nos da es un cierto colchón, una cierta protección para que la enfermedad, cuando nos ataca, tarde en llegar, tarde en afectarnos en el funcionamiento de todos los días, ¿sí? Pero en realidad no es que nos está salvando de algo, pero sí nos da un cierto colchón, insisto, como para que aparezca más tarde o que por lo menos se note menos la enfermedad. Como les decía, ¿cuáles son muchas veces las características de esta enfermedad? Los problemas de la memoria más reciente, la memoria más de ahora, ¿sí? Generalmente los pacientes recuerdan mucho de lo que pasa años atrás, pero lo que pasó, por ejemplo, los últimos meses, las últimas semanas, es lo que más se suelen olvidar. También suelen repetir preguntas y frases en las conversaciones, ¿sí? También tienen déficit para aprender cosas nuevas, ¿sí? Como manejar alguna tecnología, yo también la tengo, pero generalmente estos pacientes tienen más problemas. Le cuesta encontrar a veces algún tipo de palabras, las palabras incluso de uso frecuente, y sobre todo cuando empiezan a aparecer problemas más importantes, como para ir de compras, como para movilizarse en colectivo, etc., es porque ya la enfermedad está un poco más avanzada. Lo ideal sería tratar de llegar antes, y un poco también en eso nos pueden ayudar los estudios para tratar de detectarlo tempranamente. También hay muchas veces problemas de conducta, como depresiones, como agresividad, agitación, y todas esas cosas suelen aparecer a veces tempranamente, y eso sí hace que se consulte también más temprano, o sea que es importante que el médico también pueda entender y diagnosticar esto. Algunos estudios que solemos pedir y que son importantes pedirlos: una evaluación neurocognitiva, es un test que nos permite medir cómo está funcionando la persona. Si bien pedido y bien hecho ese estudio nos aporta muchísima información de las características de los problemas cognitivos que tienen las personas. Imágenes cerebrales, vamos a ver algunas. La resonancia magnética o la tomografía computada son un poco lo básico, pero nos permiten ver muchos detalles que también nos hacen tener idea de cuál es el problema que suele estar pasando. Los análisis sí tienen que ser generalmente bien completos, y después algunos estudios especiales que no nos vamos a detener en eso. Esto es, a veces nos pasa que nos encontramos con pacientes que vienen con diagnóstico y sin ni siquiera una tomografía, y a veces puede pasar esto, que se encuentren con otro tipo de problemas que no tiene que ver con el Alzheimer. Estos son cortes de cerebro que acá el doctor está acostumbrado a ver, que es post-mortem, obviamente. Esto es un cerebro normal y esto es un cerebro que ha tenido Alzheimer, es decir, mucha pérdida de neuronas, fundamentalmente, en algunas regiones más particularmente, pero en general se ve. Y esto es lo que nosotros podemos ver con un estudio de resonancia magnética. Por eso les decía que preferimos mucho más el estudio de resonancia magnética, porque nos permite ver algunos detalles que si no pasarían desapercibidos. ¿Sí? Este es el seguimiento que uno puede hacer con una volumetría en un paciente que padece o que se diagnosticó Alzheimer.
Pero también nos sirve para identificar, yo les decía hoy, una enfermedad tratable que es el síndrome de Hacking-Adams o el síndrome de hidrocefalia normotensiva, y que esto se puede revertir fácilmente con una cirugía, entonces hay que tenerlo en cuenta. También nos permite ver otro tipo de problemas que están bastante asociados o muchas veces se aunan, que son los problemas vasculares. Muchas veces, como le pasa a este paciente que tiene lo que nosotros llamamos médicamente leucoriosis, que son lesiones de sustancia blanca, y que pasa muy desapercibido. Usted dice, bueno, pero si tuvo un accidente cerebrovascular, ¿no tiene alguna manifestación? Sí, pero hay algunos accidentes que son muy silenciosos, no dejan ningún síntoma, y cuando uno encuentra estos estudios, empieza a ver cuáles eran los problemas. Esto, como les decía, es un poco lo que describía Alzheimer a principios del siglo XX, con las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares, y eso es un poco lo que le permite ver a los patólogos, a los expertos en esto, digamos, el depósito de estas patologías. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tratar de tener consultas con su médico de cabecera para control del colesterol, de la presión arterial, pero fundamentalmente realizar actividad física, actividad mental, ¿sí? Mantenerse mentalmente activo, fomentar las relaciones sociales. No es bueno el estar, digamos, encerrado solo con las paredes o escuchando la televisión. ¿Sí? Es bueno las reuniones en clubes de jubilados, en actividades sociales. Si es bailar el tango como estos muchachos, me parece, y estas chicas, fantástico. Como les decía, tratar de no utilizar fármacos para dormir. Cuando son necesarios, sí, pero tienen que estar prescritos por el médico y tienen que tener una indicación formal. No se puede tratar de, yo digo, envenenar el cerebro con medicación para tratar de dormir 8 horas como si fuéramos chicos de 20 años. En realidad no dormimos 8 horas habitualmente cuando tenemos más de 60. Generalmente dormimos alrededor de 6 horas. Entonces, si nos despertamos, queremos hacer un poco de fiaca, fantástico, pero no intenten dormir 8 o 10 horas como me pasa habitualmente, que dice, bueno, yo me acuesto a las 9 y me quiero levantar tipo 8 de la mañana. 11 horas, pero yo creo que cuando tenía 6 años dormía 11 horas. Entonces, envenenan el cerebro con medicaciones que no son útiles para nada y al contrario, son perjudiciales. Bueno, tratar sí, obviamente, descansar las horas necesarias. Tratar si hay algún problema del sueño. Muchas veces los problemas del sueño pasan desapercibidos, pero los ronquidos, no los ronquidos en sí, el ronquido en realidad molesta mucho al de al lado, pero el ronquido, detrás de eso viene lo que se llama la apnea, y muchas veces la apnea, se sabe, genera problemas desde cerebrovasculares hasta acumulación de amiloide en el cerebro. Y entonces, un poco, como dice Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo viejo? Un poco ha salido a propósito de esto, que se sabe que los depósitos de amiloide vienen muchos años previamente, los nuevos estudios de biomarcadores o nuevos estudios diagnósticos, que es un poco lo que van a hablar los doctores, que es para detectar precisamente precozmente, tempranamente, la patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ideal es tratar de agarrar tempranamente la enfermedad cuando todavía no hay síntomas o cuando hay síntomas muy leves, porque eso va a ir en la calidad de vida del paciente y sobre todo para investigación nos sirve mucho esto, porque nos permite interferir con la enfermedad en lo posible para tratar de que no se siga degenerando el cerebro. Vamos a pasar un poquito esto de largo y les voy a presentar un caso que nos llevó bastantes problemas en su momento. Una persona que tenía, que cuando nos viene a ver tenía 78 años, era un técnico mecánico que se jubiló en el 2002, con una escolaridad secundaria completa, tenía, lo único que presentaba era un poco de colesterol alto y era hipertenso, estaba medicado para eso. En el 2002 hace un accidente de auto, estuvo un mes internado en terapia intensiva, es decir, fue un traumatismo bastante severo, bastante importante. Le colocaron en su momento una válvula para drenar líquido, después estuvo haciendo más de un mes rehabilitación y a nosotros en realidad nos consulta en el 2009. Tenía lo que se llama un deterioro cognitivo leve, es decir, funcionalmente él funcionaba bien, pero tenía alguna limitación que había quedado después del traumatismo tan severo que había sufrido. La familia refiere problemas de memoria, pero como les decía, el funcionamiento era bastante bueno, viajaba solo,
manejaba dinero, manejaba rutinas. La esposa siempre me decía que manejaba muy mal la medicación, es decir, a veces no lo tomaba, a veces se olvidaba de tomarla y, como le decía, los factores de riesgo siempre hay que controlarlos. Estaba irritable, principalmente estaba irritable con la señora. Yo después de hablar una hora con ella, éramos dos los que estábamos irritables con la señora, pero bueno, eso pasa a veces. Tomaba, bueno, algo de medicación, como le decía, para controlar la presión y controlar el colesterol, y nos daba, en lo que nosotros llamamos la evaluación neurocognitiva, algún déficit que no nos quedaba muy claro, si era, parecía más por el traumatismo este que yo les comentaba en el 2002, pero bueno, la resonancia tenía un poquito de pérdida de neuronas, que también podría haber sido secundario a eso, nada del otro mundo. El clínico, bueno, le cambia algo de la medicación, la familia, sobre todo la esposa, me seguía diciendo que estaba un poco agresivo, entonces le puse algo para tranquilizarlo un poco, anduvo bastante bien, pero como siempre pasa, los médicos pensamos nada más que en nuestro órgano, en este caso el mío, el cerebro, le producimos una arritmia, bien típico nuestro. Entonces tuvimos que pedirle al cardiólogo que corrija la arritmia. Entonces, bueno, mejoró, y la familia me decía, está que se pierde a veces cerca de la casa, la otra vez no encontró bien para llegar a casa. Yo les decía recién que antes él estaba como bastante bien, se iba, viajaba y volvía solo. Entonces, la verdad que me quedaba duda con todos estos estudios, digo, a ver si yo todavía estoy simplemente pensando que tiene esto que le quedó de secuela del 2002, y en realidad, como cualquier otro cristiano, puede tener alguna patología que esté empezando a generarle algún problema. Entonces lo charlamos bastante con la familia, sobre todo con los hijos, muy lúcidos, y decidimos pedirle marcadores de líquido cefalorraquídeo. Y esto, como les decía, son característicos de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces agarramos muy tempranamente una enfermedad de Alzheimer y empezó el paciente con tratamiento tanto farmacológico como de asistencia, sobre todo de estimulación, etcétera, para tratar de frenar la evolución de esto. Siempre me gusta terminar por ahí con esta frase de Voltaire, ya hace 3 siglos atrás o 4 siglos atrás: los doctores somos hombres que prescribimos medicinas que conocemos poco para curar enfermedades que conocemos menos, y en seres humanos de los que no sabemos absolutamente nada. Así que bueno, esto es todo. ¿Por qué no hablamos un segundo del acné? Que eso daría peso al tema de... Bueno, nosotros, brevemente. el acné, menciona la doctora Pandevaro, es un estudio de investigación, un protocolo de investigación muy particular, internacional, multicéntrico, que en realidad surgió en Estados Unidos. La Asociación Americana de Alzheimer es una ONG muy grande, muy poderosa. Logró hacer, plantear las distintas hipótesis de trabajo, una de ellas el diagnóstico precoz dentro de la enfermedad de Alzheimer. Y es así que se empezaron a describir y escribir protocolos para ser seguidos internacionalmente y así lograr la mayor cantidad de datos posible para que los hallazgos tengan peso, digamos, y sean valiosos en el diagnóstico y posteriormente en el tratamiento. Nosotros teníamos muchas ganas de ingresar en ese protocolo, y después de tomarnos un tiempo de bastante trabajo, porque era como rendir un examen para poder entrar en el protocolo internacional, ingresamos en el protocolo internacional hace 4 años, y la verdad estamos muy contentos porque también nos permitió, además de compartir información, internamente logramos tener muchos estándares y conocimientos para poder ser aplicados, digamos, en la clínica cotidiana, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, el ANDI es una sigla en inglés, Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, pero es solo una sigla, y también desde este año participamos en otro multicéntrico, también así de las mismas características, de Alzheimer genético.
De esto también el doctor habló. Tanto uno como otro usan neuroimagen. Usan neuroimágenes, usan marcadores de líquido usan evaluación neurocognitiva, usan todos los marcadores existentes, digamos, hasta el día de hoy. Y tenemos la suerte de que mucha gente es voluntaria para participar en el protocolo, y eso hace que nuestros datos cada vez tomen más peso y representa a la población argentina eso. O sea, nuestra población es distinta en la de Estados Unidos o la de un país del África, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también es importante esa representación. Creo que seguimos siendo el único centro de Latinoamérica, ¿no? Sí, O sea, sí. seguimos siendo el único centro de Latinoamérica que tiene, bueno, con Japón, China, Corea, Estados Unidos, países europeos, Canadá. Y Australia. Australia. Así es, bueno, también nos sentimos orgullosos de eso. Bueno, Y agradecerle. gracias.